Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Les habla Normi Sánchez, pertenezco a la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero primero oremos. Amante Padre, que reinas en las alturas de los cielos, en esta tarde te damos gracias, bendecimos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te pedimos, mi buen Dios, que las palabras que aquí podamos estudiar, la interioricemos y la podemos llevar por obra para que tu reino pueda expandirse. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, tenemos un título muy importante en el día de hoy e interesante, y ese título es Pureza moral y espiritual. El texto básico está en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 11 al 21. El versículo clave es en 2 Corintios 12, capítulo 14. La verdad central de este estudio, vamos a ver la persistencia de Pablo en visitar la iglesia de Corinto, a pesar de la oposición de algunos. Esto nos enseña que debemos de ser firmes con el objetivo de preservar la pureza moral y espiritual de la iglesia del Señor. Hay dos metas de enseñanza-aprendizaje en este estudio. La primera es que mostremos conocimiento de las circunstancias que motivan al apóstol Pablo a visitar por tercera vez a los corintios. Y la segunda enseñanza es mostrar una actitud de persistencia en preservar la pureza moral y espiritual de nuestra iglesia. Vamos a ver una breve panorámica del contexto donde se desarrolla el pasaje del estudio de hoy. Había muchos infiltrados en la iglesia de Corinto y estos atacaban al apóstol Pablo. Pablo se sentía obligado a defender de manera clara cómo se desarrollaba su ministerio. En parte tuvo que hablar acerca de sí mismo, cuando él hubiera preferido hablar de Jesucristo. Ya él había escrito sobre su ministerio y cómo había sufrido por la causa del Evangelio. Ahora, él escribe no por lo que él había padecido, sino por lo que Cristo había hecho en él. Específicamente, cuando se le aparecía el Señor en visiones y revelaciones. Una visión sobrenatural como la de Zacarías en el templo. Pueden leerlo en Lucas 1, capítulo 22, que narra la visión que tuvo Zacarías. Pero el tema de hoy que estamos hablando es sobre las visiones que tuvo Pablo, o sea, a lo que me quiero referir ahora. Entonces, el mismo Pablo, como les decía, tuvo visiones en el camino a Damasco, y eso también lo narra en Hechos capítulo 26, versículo 19, que también les motivo a que los lean. Estas revelaciones sirven para fundamentar el origen y la autoridad del ministerio del apóstol. Una revelación dada significa una visión cuando ésta es interpretada. Ahora nos vamos a ir al estudio básico del día de hoy, del texto. El mismo lo vamos a resumir en 3 puntos. El primero le hemos llamado la necedad del amor. Y para eso vamos a leer en 2 Corintios capítulo 12, los versículos del 11 al 15. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me he hecho un necio al gloriarme,
Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo os he hecho sido carga. Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. Aquí, en este texto que hemos leído, Pablo revela su incomodidad por tener que defender su apostolado y su integridad personal. Él dice que se ha hecho necio. Sabe que su Señor Jesucristo ha enseñado que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esos versos podemos leerlo en Mateo 23, versículo 12, que también les motivo a que los lean y contacten eso. Pablo no pretende haber hecho las señales, no, nunca. Dios las hizo por medio del apóstol. La paciencia, la perseverancia o resistencia es una característica esencial para un apóstol. A algunos no le gustaban que Pablo los visitara, pero él se sentía responsable para ayudar para que la iglesia no se desviara del verdadero evangelio, y por eso él iba. El segundo punto es llamado: en el amor no hay engaño. Leemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 16 al 19. Pero admitiendo esto, que yo no os he dicho carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos precedido con el mismo espíritu y con la misma pisada? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Amén. Aquí Pablo usa una ironía. Esa ironía que él alude a una acusación. Si no pueden hallar una acción mala de parte de él, pueden ellos suponer que había alguna. Eso era lo que Pablo quería decir cuando escribió aquí, en estos versículos que acabamos de leer. Pablo contesta su propia declaración irónica. Preguntaba que si ellos creían que él había hecho arreglos con Tito y con sus compañeros para apoderarse de los fondos que supuestamente eran para los pobres de Judea. Y Pablo les aclara que ellos no deben de sospechar de Tito ni del otro hermano, porque ellos eran de un espíritu honrado y un mismo proceder. Y ahí él les aclara que en el amor no hay engaño. Si tú haces las cosas con amor, tú no puedes engañar al otro. Porque si lo está haciendo con amor, el amor debe de ser verdadero y no debe de ser fingido. Y en el amor no puede haber nada dañino ni nada de engaño.
El tercer punto que vemos en este estudio tiene como título El temor frente a una triste realidad. Leemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21. Y dice la palabra: Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Amén. Pablo expresa aquí que él teme que sus hijos espirituales no estén mostrando el carácter que corresponde a una persona cristiana. A la vez, él teme que ellos lo encuentren a él más severo de lo que quisieran. En estos últimos versículos vemos cuán sensible y humano era Pablo, y que a pesar de sus temores concluyó su carta sin ironía y sin tristeza, con puro amor y con buena voluntad. Ahora, si queremos perseverar la pureza moral y espiritual de la Iglesia del Señor, debemos de ser firmes. Tener cuidado con el manejo del dinero para evitar sospechas de impropiedades. Se debe de tener también la valentía cristiana para denunciar el mal cuando viene al caso. No porque tú sospeches, sino cuando tú veas el mal, denunciarlo. Porque si nos quedamos callados, pues estamos en pecado. Entonces, cuando tú veas algo incorrecto, denúncialo, pero de la forma correcta, con evidencias, no por suposiciones, no porque sospecho. Hemos concluido el estudio de hoy. Espero que hayan entendido lo que el apóstol nos deja plasmado en la palabra, en 2 de Corintios. Y les motivo a que continúen leyendo esos versículos para que puedan retener un poco más la palabra. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido llevar tu palabra. Te pedimos, Señor, que no quede en el vacío, sino que podamos seguir llevándola a otros, Señor, con claridad y con denuedo. Bendice a las personas que se han conectado y motívales a que en una próxima ocasión puedan continuar conectándose para poder estudiar tu palabra. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No nos podemos ir, hermanos, sin recordarle que se está acercando el día del careo. Está pronto. Busquen lápiz, cuaderno y vamos a anotar las preguntas. Las preguntas para el careo. Esa es la tarea. ¿Ya lo buscaron? Pues a anotar la primera pregunta. Recuerden que las preguntas son en base a lo que hemos estudiado en el día de hoy. Y la primera dice: ¿cuáles características son esenciales para un apóstol? Repito, ¿cuáles características son esenciales para un apóstol? Respuesta: la paciencia, perseverancia o resistencia
son características esenciales que debe de tener un apóstol. La segunda pregunta: ¿cuál era el temor de Pablo con sus hijos espirituales? ¿Cuál era el temor de Pablo con sus hijos espirituales? Respuesta: Pablo temía que ellos no estuvieran mostrando el carácter de un cristiano. Pablo temía que ellos no estuvieran mostrando el carácter de un cristiano. Hemos concluido, hermanos, y así, pero recuerda que todo cristiano debe de tener el carácter de Cristo o aspirar a tener el carácter de Cristo. Dios continúe bendiciéndote y nos vemos en una próxima entrega. Bye.